mí me gusta. Y pienso que lo que a mí me gusta le tiene que gustar a los demás. Y muchas veces ponemos carga a los demás de lo que yo creo y lo que a mí me gusta. Lamentablemente, en la fe cristiana también se ha desvirtuado la enseñanza del Evangelio. Y muchas veces, lejos de ser fieles a la palabra de Dios, ponemos carga a nosotros siguiendo tradiciones de hombres. Pensamos que así tiene que ser la vida en la iglesia porque así lo practicó mi abuelita o porque así me enseñó tal pastor. Pero tenemos que revisar si eso realmente está correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, tenemos que revisar nuestra fe de cómo estamos actuando. En este pasaje el apóstol Pablo nos deja ver que no hay más lugar para el egoísmo. En otra parte del Evangelio, el Señor Jesús dijo que el verdadero amor es amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente. Pero también dice, y amarás al prójimo como a ti mismo. Así es de que no debemos de ser más egoístas, más bien tenemos que practicar el amor que Dios nos ha enseñado a través de Cristo Jesús. En la siguiente lámina, el propósito es alabar a Dios, pero lo tenemos que hacer unidos. No cada quien alabar como puede, no cada quien alabar con lo que está a su alcance. Cuando Dios nos reúne como pueblo, como iglesia, somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y las personas que van escuchando el Evangelio y se van integrando a la iglesia, una de las cosas que trae el bautismo es de que integra al nuevo creyente al cuerpo de Cristo como discípulo del Señor. Y nosotros debemos tener cuidado por estar juntos y podamos alabar juntos a Dios. Romanos 15:6 dice, para que unánimes, vean ustedes, con ánimo pronto, a una voz glorifiquéis a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la misión, amados hermanos. Ese es uno de los grandes propósitos por el cual nosotros nos reunimos y por eso cantamos, por eso alabamos a Dios, porque a Él le damos la gloria, la honra, la alabanza, porque es digno de eso y mucho más. Pero también en el versículo número 4 de este capítulo dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué cosa, amados hermanos? Esperanza, dice la palabra. Ahora vamos a la siguiente lámina, amados hermanos. El modelo a seguir es Cristo Jesús. La promesa de la unidad encuentra su plenitud en la venida de Cristo Jesús a nuestras vidas. Allí es donde encuentra la plenitud precisamente esta promesa. El versículo número 7 del capítulo 15 de Romanos dice, por tanto recibíos unos a otros. Vea usted nuevamente, el apóstol Pablo pone el dedo en el renglón y dice, por lo tanto, recibíos unos a otros, como también Cristo, ¿qué cosa, amados hermanos? Nos recibió a nosotros. Algún día en la historia de nuestra vida cristiana nosotros llegamos, así como llegan los recién convertidos. Algún día de los que han conocido el Evangelio no siendo de familia cristiana, algún día también vivimos como el mundo vive. Pero gracias a Dios, pero bendito sea Dios, quien nos dio la oportunidad de conocer el Evangelio, ya sea por un familiar, como fue en mi caso, o por un amigo, o por alguien que se atrevió y salió a predicar, pero conocimos el Evangelio y hoy estamos aquí. Y a nosotros nos dice el apóstol, recibíos los unos a los otros. Dice, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y aquí, amados hermanos, el apóstol es incluyente, y cuando dice los unos a los otros, quiere decir también que los nuevos tienen que estar dispuestos a recibir a los que ya son maduros en la fe. Tienen que estar dispuestos también a vivir esa vida en comunidad. En la iglesia, amados hermanos, debe de haber una aceptación mutua y disponibilidad para servir como Jesús sirvió y para recibirnos como Jesús nos recibió. Pero también, amados hermanos, para amarnos como Dios nos ha amado. Así es de que el modelo a seguir es Cristo Jesús.
No tenemos otro modelo más que el Señor. Y en la siguiente lámina estoy diciendo, el propósito de la venida de Jesús es el siguiente. Vea usted, este es el versículo clave que me dieron para el sermón. Dice, también vino para que los gentiles. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Esta es una versión muy reciente. En el versículo número 9 de Romanos 15:9, dice, también vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios. Vean ustedes, por la misericordia que Él tuvo con ellos. Este versículo es muy interesante, hermanos. Jesús, Dios envió a su Hijo para que también a través de su Hijo los gentiles dieran la gloria a Dios y al Hijo. Pero déjenme decirle una cosa. Los gentiles, amados hermanos, no dan la gloria ni a Cristo ni a Dios, al Padre. ¿Por qué? Porque no le conocen. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3 dice, pero en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es importante, amados hermanos, llevar esta noticia a los que no lo saben, a los que no lo tienen, para que puedan alabar, porque ese es el propósito. Ese es el propósito que se anunció en los Salmos. Ese es el propósito que Dios dijo en su palabra. Y dice la segunda parte de este versículo, citando un salmo: por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanza a tu nombre. Y amados hermanos, los gentiles no alabarán a Dios, no cantarán alabanza a Dios si ellos no conocen el Evangelio. Nadie puede reconocer a Dios como Padre si Jesús no es su Salvador. Porque es Cristo Jesús quien nos vincula con el Padre. Porque es Cristo Jesús, amados hermanos, quien nos hace auténticos hijos e hijas de Dios. Por eso el Evangelio de Juan, vamos a ir rápidamente en el Evangelio de Juan, y te recuerdo este pasaje. Capítulo número 1. Mira lo que dice en el versículo número 12. Mas a todos los que le recibieron, está hablando acerca de Jesús, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos los que le recibieron, dice la palabra. Aquí, amados hermanos, el Evangelio nos está diciendo que precisamente Jesús es quien autentifica, Jesús es quien nos hace auténticos hijos e hijas de Dios. Por eso la premisa, por eso, amados hermanos, la premura, por eso la importancia, por eso es de que cada uno de nosotros que ahora hemos conocido al Señor, que estamos en la iglesia, la premisa es: tenemos que predicar el Evangelio. La INEGI, la oficina que se dedica a hacer el censo en México, en su último reporte, dice que en todo el territorio nacional, en México, únicamente el 20% de todos los miles y millones, más bien los miles de habitantes que somos en México, y dice que únicamente el 20% se declara que es cristiano y confesante en la fe en Cristo Jesús. El resto no. Vea usted qué necesidad hay, cuánta necesidad hay. Y la Biblia es muy clara, y la Biblia nos está diciendo que es importante, amados hermanos, que debemos de seguir predicando el Evangelio. Por eso aquí la importancia de este versículo clave. Ahora vamos a la siguiente. En el versículo número 9 del capítulo número 15 dice así: y en otro lugar está escrito: alégrense con su pueblo, oh gentiles. Este es un pasaje, el apóstol Pablo, aquí en el capítulo número 15, versículo número 9, está recordando un pasaje que se encuentra en Deuteronomio.
Y en el Antiguo Testamento, amados hermanos, sí se ponía un énfasis muy especial lo que era el pueblo de Dios. Y claro que sí era especial el pueblo de Dios, porque había conocido a un Dios especial. Y Dios le había dado su palabra. Y Dios, amados hermanos, estuvo y caminó con su pueblo. ¿Quién no recuerda cómo Dios caminó, cómo Dios asistió a su pueblo cuando estuvo esclavo en Egipto, y cuando también fue liberado y que fue por el desierto? La palabra de Dios nos dice que Dios caminó con su pueblo. Y claro que Israel era un pueblo especial y sigue siendo un pueblo especial. Por eso, amados hermanos, aquí en este versículo que cita el apóstol Pablo, que está tomado de Deuteronomio, dice: alégrense los gentiles, alégrense con su pueblo. Como que da a entender que hay dos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Pero vea usted la sorpresa, amados hermanos, porque el Evangelio trae una nueva propuesta. A través de Cristo, amados hermanos, se nos hace una nueva propuesta. Y ahora voy a leer lo que dice la lámina en Efesios capítulo número 2, versículo 12 al 14. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Se está refiriendo al pueblo gentil. Aquí, amados hermanos, Pablo le está recordando a la iglesia de Éfeso cómo estaban antes de que ellos recibieran a Cristo, antes de que el Evangelio llegara a sus vidas. Dice el versículo número 13: pero ahora Cristo Jesús, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Y vea usted la frase que está remarcada: que de ambos pueblos, ¿qué hizo, amados hermanos? Un solo pueblo. Ahora existe un solo pueblo de Dios, amados hermanos. Y nosotros como iglesia, por haber creído en Cristo Jesús, ahora nosotros pertenecemos a ese pueblo. Usted pertenece al pueblo de Dios, porque hemos creído en Cristo Jesús. Por eso dice el versículo 14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de intermedia, dice, que nos separaba. Esto es maravilloso, hermanos. Ahora solo existe un pueblo. ¿Quién hizo posible eso? Solamente Cristo Jesús, Dios en Cristo Jesús. Vamos a la siguiente lámina. Cristo Jesús, amados hermanos, es la profecía cumplida. El texto que yo leí de Romanos, que me dieron para el sermón de esta tarde, sin duda que está cargado de profecía que en Cristo se ha cumplido. Dice la epístola a los Romanos, nos recuerda la profecía que Jesús resucitó de los muertos para reinar, como ya lo vimos aquí en esta parte. Dice, y otra vez, Romanos 15:12, dice, y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, dice, y el que se levantará, y dice, a regir los gentiles esperarán en él. Aquí, amados hermanos, la palabra levantarse tiene dos significados. La primera es que de la descendencia de Isaí surgiría el Mesías, y precisamente así fue, y esa es una profecía ya cumplida. Y la segunda acepción que tiene la palabra levantarse es de que está haciendo una referencia a la resurrección